Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta sesión síncrona de la materia Desarrollo Humano 1. Deseo que se encuentren en bienestar y les voy a ir presentando lo que vamos a abordar en nuestra sesión del día de hoy. Les voy a dejar también por No, aquí pues el chat. me quiero dormir otro rato. Bueno, Perdón, buenos días, no vi que estaba encendido el micrófono. ok, no se preocupe, Gustavo. Les voy a dejar el saludo aquí en el chat. Bienvenidos. Ok, les voy a ir presentando lo que vamos a ver en esta sesión. Recuerden ya, esta es nuestra cuarta sesión síncrona de la materia Desarrollo Humano 1. Bueno, como temas del día de hoy, vamos a tener una dinámica, y obviamente esta dinámica tiene que ver con la información del video descriptivo de la semana pasada. eh, y la dinámica es dentro de las inteligencias múltiples, cuáles inteligencias conocemos y cuáles de esas inteligencias nosotros creemos que somos más hábiles, que tenemos más desarrolladas. Pero bueno, ahorita que lleguemos a la dinámica lo realizamos. Vamos también a ver en medida de retroalimentación el análisis profundo del desarrollo cognitivo, el enfoque de Jean Piaget, el enfoque de Vygotsky, el enfoque del procesamiento de la información, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque de las inteligencias múltiples, que de eso va a tratar nuestra dinámica, el enfoque neurocientífico y el enfoque constructivista. También vamos a tener nuestro apartado de avisos generales. Como se dan cuenta, todos estos enfoques obviamente tienen que ver eh, eh, con lo cognitivo, con el desarrollo cognitivo. Sin embargo, aquí vamos a agarrar como los enfoques que han tenido más auge a través de y a lo largo de la historia, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto educativo, y vamos a ver en medida de retroalimentación cómo es que han impactado estos enfoques. Bueno, les comentaba que vamos a tener una dinámica y me gustaría que tanto usted, Gustavo, como usted, Alexa, me pudieran decir cuáles inteligencias múltiples conocen y qué inteligencias creen ustedes que tienen más desarrolladas en este aspecto. Ya sea que me gustaría de alguna manera que lo hiciéramos sí con el micrófono abierto, que me pudieran decir tanto a usted Alexa como a usted Gustavo, a medida eh, de lluvia de ideas, a medida de cuestionamiento, qué inteligencias múltiples conocen y cuáles creen que tengan más desarrolladas ustedes. Digo, dentro de las inteligencias múltiples, eh, obviamente siempre es importante tomar estos aspectos, ¿no? Recuerden que todos estos son teorías y que obviamente tienen que ver con diferentes autores. Sin embargo, cuando hablamos de estas teorías, es importante que ustedes que están en el proceso de formación para el área clínica o para el área psicológica, cual sea el aspecto, ya sea que pueda ser psicología social, psicología del trabajo, psicología del deporte, psicología eh, relacionada con la salud, pues obviamente ustedes tengan esta información. Entonces, ¿le parece bien, Gustavo, si nos puede usted comentar eh, qué tipos de inteligencias conoce y cuál cree o cuáles cree que tenga usted más desarrolladas?
Profe, buen día. Uy, sí, se me hace un poco difícil. A ver. Bueno, nada más de primera instancia, Gustavo, ¿cuáles Ajá. que sean algunas de las inteligencias múltiples? Digo, cuando hablamos de inteligencias, tiene que ver también con el conocimiento, pero tiene que ver también con el desarrollo de habilidades. Hay personas que tenemos diferentes habilidades desarrolladas de manera natural o que tenemos más gustos por algunas especificaciones. Le voy a dar un ejemplo. Eh, Hay gente que tiene muy desarrollada la inteligencia artística, que son muy buenos bailando, son muy buenos para la música, son muy buenos cantando, son muy buenos dibujando, son muy buenos haciendo obras de arte y tiene que ver con las inteligencias en este sentido que tiene que ver con el arte o con, sí, con lo artístico. Todo lo que tenga que ver con el arte o con estas disciplinas es que ellos tienen, o esas personas que son muy buenos en esos aspectos, tienen desarrollada esa inteligencia según es una teoría. Eso es por darle un ejemplo. Ahora imagínese que hay otras personas que tienen desarrolladas otras habilidades, que son muy buenos. Eh, Le voy a dar otro Como, ejemplo para que usted también se pueda tomar en cuenta esto. Por ejemplo, la gente que es muy buena en el deporte, que es muy buena en el fútbol, en el salto de longitud, en las carreras, o que incluso aquellas gentes que tienen como muy de la mano poder medir una distancia solamente a simple vista. También toda aquella gente que le gusta recorrer el espacio, y no nada más el espacio físico, sino también estamos hablando en la cuestión del universo del espacio, como los astronautas, tienen desarrollada esa inteligencia espacial y obviamente tiene que ver con estos aspectos en que somos buenos. Ahora, en estos comentarios o en estas analogías que estamos haciendo, ¿cuál pudiera ser para usted en cuestión de reconocimiento que pudieran tener otras inteligencias? Hablamos que hay 8 inteligencias diferentes eh, y que estas inteligencias las podemos tener combinadas. No podemos tener todas, pero sí podemos tener algunas de ellas. ¿Cuál sería como otra inteligencia, cree usted, que pudiera a lo mejor conocer o ver a simple vista en muchas personas que podemos conocer? bueno, en lo particular, creo que visual, como que se me facilita. Bueno, no, es que creo que lo estoy confundiendo con como tipos de aprendizaje, ¿no? Ujú. Que hay gente que aprende viendo y realizando la actividad. Ok. No, sí, eso es como sería como tipo de aprendizaje, ¿no? Sí, eso es más como los estilos de aprendizaje que pudiéramos tener cada uno de nosotros, ¿no? Y que también en gran medida, conforme vamos aprendiendo, pues también lo vamos desarrollando. Sí. Pero, bueno, vamos a pedir, Gustavo, a ver si su compañera Alexa tuviera ahí como esta parte que también nos pudiera compartir dentro de esta sesión, si ella es que conoce alguna de estas inteligencias. Y Buenos días, profe. buenos días. Bueno, yo creo que yo sería, bueno, inteligencia musical, ya que soy bailarina, Ok, y mm, inteligencia interpersonal. ok. Muy bien, Alexa, gracias por tus comentarios. Nada más una simple cuestión. ¿Por qué crees que tendrías desarrollada, ya me dijiste de lo musical porque eres bailarina o artística, ¿por qué crees que podrías tener desarrollada esa inteligencia interpersonal? Eh, bueno, es que siento que se me hace como muy fácil, aparte de ser amigos, normalmente cuando pasa algo así siempre vienen conmigo porque dicen que los entiendo muy fácil y los puedo apoyar mejor. Ok, muchas gracias por tus comentarios, Alexa. Y sí, efectivamente tiene que ver con estos rasgos que pudiéramos tener, estas características, ¿no? Y esta parte interpersonal va más con esta parte de podernos reconocer primero nosotros, ¿no? Cómo es nuestro comportamiento, cómo es que nos sentimos a través
de diferentes sensaciones. Y sí tiene que ver con esto que compartes, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas áreas que tienen que ver con que podamos entender, con que podamos ser empático, y que obviamente también tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades sociales y que la gente se sienta también a gusto, o que nos busque, pues tiene que ver con estas habilidades, pero que también están desarrolladas para los campos formativos, ¿no? O para los campos ya laborales como son los psicólogos, los comunicadores, los docentes, los sociólogos, principalmente todas aquellas áreas que se ven involucradas con personas, ¿no? Y que a través de este comportamiento, a través de estas características o patrones que podemos nosotros de primera instancia reconocer, pues obviamente también vamos a poder y poder interactuar. También está esta área de las inteligencias múltiples que tiene que ver con las letras, que tiene que ver con la palabra, ¿no? Todos aquellos que son muy buenos redactando, que son muy buenos hablando o mandando estos mensajes de comunicación, pues obviamente también tiene que ver con estas áreas, ¿no? Y es por eso que se proponen estas teorías de las inteligencias múltiples de acuerdo a estas capacidades que las diferentes personas podíamos tener. Hay quienes tienen también esta parte intrapersonal también hacia afuera, ¿no? Que es esta parte extrapersonal, que va con todo el contexto y que también tiene que ver con estas partes sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí, al contrario de lo que comenta su compañera Alexa, pues son todas aquellas personas que son más reservadas, sin embargo, que utilizan esos recursos como para poder dimensionar en espacios. Por ejemplo, las personas que son muy aisladas, eh, y que obviamente no tiene que ver nada con el desarrollo o lo que hemos visto con el desarrollo o con esta parte de la personalidad que han desarrollado, ¿no? Tiene que ver más bien con estas características. Y así cada una de las diferentes áreas en las que pudiéramos ser cada uno de nosotros buenos o diferentes áreas, ¿no? Y tiene que ver con estos aspectos. Pero gracias por los comentarios. Bueno, inteligencias múltiples se reconocen 8. Sin embargo, tiene que ver eh, simplemente con teorías, ¿no? Estas teorías que propone este autor, pues obviamente lo hace con este enfoque. Sin embargo, también es como parte de este desarrollo cognitivo. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo es importante y de los más importantes que nosotros vamos a atravesar y abordar es lo que propone Jean Piaget. ¿Por qué? Porque Jean Piaget, a partir de que es un psicólogo, obviamente estamos hablando que es europeo, es suizo, fue suizo, y obviamente fue como el pionero en este sentido del desarrollo cognitivo, porque él abarca no nada más el enfoque en lo que vamos a desarrollar a través del pensamiento, a través del conocimiento, sino que también establece él etapas, establece partes del desarrollo, establece que es algo universal y obviamente como parte en esas condiciones, pues a final de cuentas toma como muchos aspectos, ¿no? Y esta parte es importante que nosotros la podamos como entender de a qué él hace referencia a estas teorías. Obviamente también hay aportaciones de lo que hace este Piaget y obviamente no todas corresponden en género particular como él lo menciona en algún momento. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. No quisiera como adelantar o profundizar porque son temas que a lo mejor ya vimos, pero ahorita estamos profundizando en este sentido para que ustedes puedan tener como esta garantía que de esta información, pues obviamente siempre hay elementos más importantes que pudiéramos entender o comprender o profundizar. Eh, en este análisis profundo del desarrollo cognitivo, pues obviamente hablamos como que esta parte en este desarrollo, pues implica la construcción progresiva de habilidades y estas capacidades, pero principalmente con las mentales, de cómo nosotros vamos a percibir toda esta información que nos llega. Recordemos que estamos hablando principalmente de esta área infantil, de esta área ya no tanto de los neonatos, pero sí del área infantil, ¿no? De qué manera es que nosotros a través de lo que observamos, a través de lo que escuchamos, vamos a obtener esa información.
o cómo es que se obtiene esa información. Y a partir de esa comprensión que ya tengo, de acuerdo a mi desarrollo que también voy a tener a esa edad, pues obviamente lo voy a adaptar a mi mente o a mi memoria cognitiva. Y obviamente todo este proceso, recuerden que no es lineal y tampoco es uniforme. Es una de las maneras que sí establece Piaget, que sí es algo que tiene un proceso y que es universal, ¿no? Y aquí obviamente ya con este concepto nos vamos dando cuenta que hay situaciones o que hay personas que no nos ocurre como lo menciona Piaget, ¿no? Entonces ahí es donde se toman como otros elementos y otras teorías de otros autores, donde hay aspectos que no consideró Piaget, sin embargo, otros autores sí lo han considerado. Y es importante que ustedes tengan como toda esta información para que a través de toda esta información que proponen los diferentes autores, pues ustedes puedan tomar lo necesario y lo que corresponde en perspectiva de cada persona. Sin embargo, como bien les mencionaba hace un rato, la teoría que propone Piaget es lo más acercado a la gran cantidad de la gente, ¿no? Sin embargo, no toda la gente la cumple. Y obviamente en cuestión de que vamos desarrollándonos, pues también se van desarrollando los órganos y también se va desarrollando el cerebro, ¿no? Y a través de estas experiencias, de esos conocimientos que vamos a tener de primera instancia o de estas percepciones que vamos a tener, pues obviamente vamos a generar que estas habilidades o estos conocimientos que ya se desarrollaron, pues obviamente también vamos a interactuar pues con todo el entorno, con nuevo aprendizaje, ¿no? Y es en medida también lo que nosotros hacemos. Recuerden que los niños a partir de la curiosidad es que ellos van desarrollando los conocimientos y la van instaurando en sus memorias cognitivas. Pero también tiene que ver con el proceso cuando ya somos grandes. Cuando ya somos grandes tenemos que ser curiosos y esta curiosidad pues, obviamente nos va a llevar en gran sentido a poder investigar, a poder indagar. Y pasa lo mismo, por ejemplo, ustedes que posiblemente hayan estado en una situación que les haya causado como curiosidad, que les haya causado como, no me puedo quedar nada más con esta información que he visto. Imaginemos que ustedes ven algo que les está causando incomodidad, que les está causando intriga. Digamos que ustedes tienen, imaginemos, que ustedes tienen una pareja y que obviamente han notado que esa relación que tienen con su pareja ha cambiado y sienten que pudiera haber como factores externos o posibles situaciones a los cuales ustedes están percibiendo que por eso es el cambio, ¿no? Y empiezan a suponer que a lo mejor hay una ruptura en la relación, que pudiera haber una tercera persona en discordia, que a lo mejor está trabajando con alguna problemática de salud, económica, laboral, que su pareja se encuentra muy estresada y empiezan a dar esas suposiciones, ¿no? Y a través de esas suposiciones, ustedes como ya tienen en un conocimiento previo a través de lo que hayan visto, y lo que hayan visto puede ser como muy extensivo, no necesariamente con la familia, no necesariamente con los conocidos, con las amistades, con otras parejas o con los amigos, también lo que hayan visto a través de las redes sociales, a través de películas, a través de melodramas, a través de obras de teatro, a través de interpretaciones, ustedes van a traer como esa información y a través de esa información previa van a empezar a construir su propio cuento, ¿no? Y donde posiblemente van a decir, no, seguramente sí hay otra persona porque ya no me trata igual, ya no me dice incluso que me extraña, que me quiere, ya no se comunica, le hablo y me deja en visto, le mando mensajes y me deja en visto, y son como ir construyendo a través de lo que ya tenemos, ¿no? Sin embargo, aunque ya no seamos niños, pues obviamente se activan como toda esta información que ya tenemos construida y vamos nuevamente a construir. No quiere decir que esa información sea real, simplemente es que la vamos a tomar a base de los conocimientos previos que ya tenemos, que ya hemos observado, que ya hemos escuchado, ¿no? Y vamos a ir sumando esta información. Y lo mismo pasa con todo lo demás. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos estas situaciones con el conocimiento, pues obviamente la construcción que vamos a tener, pues obviamente la vamos a potencializar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tomar normalmente del área académica, pues es algo que sí se tiene investigado, es algo que sí se tiene sustentado y que es algo que ha funcionado a través de mucho tiempo.
Por eso es importante que nuestras percepciones pues también vengan acompañadas en gran sentido de estas gestiones que nosotros podamos tener de nuestras emociones, porque nuestras emociones siempre van a salir a flote de acuerdo a las circunstancias que vamos a tener o de acuerdo a las circunstancias que vayamos a vivir. Bueno, y en esta parte, hablando nuevamente de Jean Piaget, pues obviamente tiene como características principales sus enfoques, ¿no? Considera que el desarrollo cognitivo es un proceso estructurado en etapas universales y que todos los niños atraviesan en ese orden fijo. Por ejemplo, es lo que les comentaba hace un momento. Él considera que estas etapas son universales, que todos los niños del planeta, sí o sí, y a ciertas edades van a pasar. O sea, no hay, en su teoría, no hay una parte donde no van a pasar, donde todos van a vivir de la misma manera esta etapa, ¿no? Sin embargo, se ha visto a través del tiempo, se ha visto con diferentes ejemplos en diferentes personas que se rompe su teoría de él. Esa etapa, estas teorías, pues no son universales, que sí la gran mayoría en particular de la población mundial las vive, pero no de la manera en que él las está citando, él las está resaltando, ¿no? También comenta que esta interacción activa entre el niño y el entorno para construir su conocimiento sí es importante, ¿no? Sin embargo, él tampoco le da tanta importancia a la construcción social. Solamente, como él bien lo menciona, no es un elemento aislado y que se tiene que dar con esta interacción, pero que también tiene sus limitantes, porque en esta parte y en este proceso, él dice que la construcción viene a través de la exploración, a través de la libertad que nosotros les vamos a dar a estos infantes para que estos infantes vayan construyendo con lo que van observando, con lo que van viendo, con lo que van escuchando. Y a raíz de esa información, ellos van a desarrollar el conocimiento. Si deja solamente de lado, le da como o resta o le da esta mínima importancia a todo lo social, ¿no? Imagínense que nosotros viéramos o tuviéramos esta situación que vivimos aislados. Se da en muchas situaciones donde a lo mejor no podemos estar con la familia por diferentes situaciones. Sin embargo, siempre van a existir estos referentes de los cuidadores, que no necesariamente tiene que ser la familia. El impacto sí es que primeramente tendrían que ser como los padres que nos tengan que cuidar. Sin embargo, también hemos escuchado o investigado de diferentes casos donde los infantes no están principalmente con los padres, sin embargo, sí están a cargo de otros cuidadores. Y esos cuidadores también van a introducir información importante para su desarrollo cognitivo, ¿no? Y a partir de esta introducción, pues obviamente él establece que hay estructuras básicas. Y esas estructuras básicas, obviamente, les van a generar nuevas experiencias, ¿no? Y que aquí sí, en gran medida, sí se cumplen este patrón en la mayoría de las personas, ¿no? Que es este proceso de asimilación y acomodación del que tanto hemos hablado, ¿no? Que primero a través de la percepción y de la información que pueden obtener, van a asimilar y en esa asimilación, todas estas estructuras o patrones que tengan, pues ellos la van a dimensionar. Les he traído el ejemplo del animal, pero también el ejemplo de todo lo que es redondo. Si nosotros le acercamos a los pequeños, imaginen estas estructuras que tienen estos juegos de bloques donde también hay redondos, y le decimos que eso es un círculo, todo lo que vea en esa simetría, con esas características, sea una pelota, un balón, una naranja, un globo, todo lo que sea circular, para él va a ser un círculo, ¿no? No va a importar ni el tamaño, no va a importar el color, no va a importar la textura, solamente la observación que tiene de primera instancia y la información. Si lo conoció como un círculo, todo va a ser círculo o todo va a ser pelota si lo conoció como pelota, perdón, o naranja o globo. Sin embargo, recuerden que estos procesos, como ellos están aprendiendo a conocer, nosotros los tenemos que guiar y dar retroalimentación, ¿no? Y obviamente decirles que eso es diferente, que no es que aunque sea circular, no es simplemente un círculo, sino que también tiene una estructura diferente y un nombre diferente. Y entonces ellos en esos procesos van a ir acomodando, pero recuerden que tiene que ver con el desarrollo y que tiene también que ver con
la manera en que nosotros también nos estamos apoyando para esta construcción o los cuidadores que estén a su cargo para que se dé esa construcción. Y obviamente, a partir de estos esquemas, también ya entran las etapas del desarrollo cognitivo, ¿no? Que son estas etapas tan importantes, como les comento, en su gran mayoría en el contexto social, sí se van desarrollando. Sin embargo, Piaget tuvo la capacidad de desarrollarlo en etapas, pero esas etapas estaban dimensionadas en tiempos, y lo cual hace como este referente tan importante que se esté cumpliendo, ¿no? Él desarrolla estas 4 etapas, que es la sensoromotora, que se vive en una etapa de los 0 a los 2 años, no más y no antes, ¿no? Él lo establece así y ese es el patrón fijo que él establece. Posteriormente, de los 2 hasta los 7 años, o sea, en 5 años, la etapa preoperacional, que también tiene como sus características importantes. Pero si se dan cuenta, también son de las etapas que vivimos cuando somos infantes. Posteriormente habla de la etapa de las operaciones concretas, que se da en una etapa después de los 7 hasta los 11 años y que también tiene como sus patrones en cuestión de tiempo, pero tiene sus características. Y posteriormente las operaciones formales, que se da a partir de los 12 años, ¿no? Cuando ya estamos en ese cambio, o al menos en ese cambio que se tenía como establecido, que a partir de los 12 años nosotros cambiábamos y obviamente por esos cambios químicos y esos cambios biológicos entrábamos a la adolescencia. Sin embargo, hay condiciones, como bien les comentaba, que no se cumple en todos. Por ejemplo, las niñas, principalmente cuando ya tienen su menarca, que es este proceso biológico, hormonal, donde tienen su primera regla, pues obviamente también se establece como estas condiciones a nivel clínico, que ellas, por esa condición, pues dejan de ser niñas, ¿no? Y ya entran en el área juvenil. Y también los hombres, en el sentido en que se van desarrollando, pues obviamente también les empiezan a cambiar la voz, les empiezan a salir vellosidades en la cara, en los brazos, en las piernas. Obviamente tiene que ver con estas características químicas, pero también biológicas. Y que también se han tenido a través, no tanto de las investigaciones, sino ya de la exploración, que también hay niños que su adolescencia no ocurre a los 12 años, ocurre mucho antes. Pero también, así como ocurre antes, para muchos ocurre después. Sin embargo, se establece en cuestiones y en características de tiempo esas edades, ¿no? Y que no siempre se están cumpliendo. Bueno, esta parte que nos propone Piaget, pues también tiene sus beneficios o sus fortalezas. Brinda una comprensión clara al desarrollo progresivo y lógico del pensamiento en los niños, pero también tiene esta crítica por medio de otros autores o por medio de ustedes que se vuelven estudiantes, pero que también se vuelven investigadores, ¿no? Y que obviamente en esta crítica, pues establece que él subestima la influencia cultural y social. Quiere decir que no le da la importancia ni le da el auge necesario que todos necesitamos de los demás para poder seguir construyendo, porque nosotros vamos a conocer a través de los demás. Por ejemplo, en estas dinámicas, con las aportaciones que ustedes me dan, pues obviamente también me brindan conocimiento. Y a lo mejor es el conocimiento hacia ustedes y de ustedes, pero también traen conceptos o traen preguntas muchas veces que esa información, pues obviamente si no la tengo yo, pues la tengo que contemplar, ¿no? Y la tengo que investigar. Y a través de esa investigación es como nosotros vamos a instaurar la necesidad de seguir aprendiendo. Pero es a través de lo que solicitamos o de lo que vivimos de los demás, ¿no? Ahora viene el enfoque de Vygotsky, que este sí es un enfoque que este autor propone y que tiene que ver sí con todo el contexto social, ¿no? Es lo contrario a lo que propone Piaget. Aquí Vygotsky, aunque no siguió una secuencia o no tiene como bien establecidas las etapas ni las edades, sin embargo sí habla de este aspecto social y cultural, ¿no? Él enfatiza que la interacción social es este motor del desarrollo cognitivo, que si no tuviéramos nosotros interacción social, pues prácticamente no podríamos desarrollarnos. Y obviamente aquí él es como da este punto acertado. Y no necesariamente es que si no lo tuviéramos, simplemente es que no nos podríamos desarrollar de la misma manera.
porque en el supuesto que viviéramos de manera aislada, donde nosotros solo viviéramos en un espacio encerrado, pues obviamente solo nos quedaríamos con el conocimiento que tendríamos, ¿no? A partir de que nosotros pudiéramos, no sé, participar, si hay alguien más con nosotros que nos pudiera enseñar a leer, que nos pudiera enseñar a leer, a escribir, que nos pudiera enseñar como muchas partes del contexto o estas características que tendríamos que de tener desarrollada la mayoría de las personas con el fin de tener conocimiento, estaríamos excluidos del mundo. No podríamos conocer ni cuáles son las modas, ni qué es lo que se escucha, ni cuáles son los comportamientos, ni a qué se atribuyen los diferentes comportamientos. Y estos comportamientos, como bien les digo, tienen que ver también con las emociones, ¿no? Y en medida que nosotros tenemos desarrolladas eh, estas formas de poder responder a las emociones, no las podríamos entender de las demás personas, ¿no? No podríamos entender incluso el por qué hacen las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? No podríamos entender ni de política, no podríamos entender ni de cultura, no podríamos entender de muchos conceptos que tienen que ver con lo social. No podríamos entender ni de economía. ¿Para qué es el dinero y para qué lo utilizamos? ¿No? ¿Para qué sirve en esta estructura social? Y obviamente tiene que ver con todos estos elementos que sí introduce Vygotsky, ¿no? Al contrario de Piaget. Y que son, sin embargo, estos dos enfoques los que vamos a utilizar y también lo de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque las inteligencias múltiples también tienen que ver con nosotros, ¿no? Sí es cierto que tiene que ver con estas particularidades en específico que cada una o las diferentes personas podemos tener desarrolladas. También menciona que entre un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda, ¿no? Esta diferencia es que volvemos a lo mismo en el ejemplo. Si dejamos a un niño aislado, eh, va a hacer muchas cosas, porque recordemos que a través de la exploración es como va a obtener esta información, ¿no? Es como va a obtener sus conocimientos. Pero si no tuviera quien lo estuviera instruyendo, quien lo estuviera motivando, quien lo estuviera orientando, obviamente el desarrollo, si nosotros hacemos esa prueba con dos niños, con alguien que esté orientado y que esté vigilado y que le pueda dar retroalimentación, con un niño que pudiera estar solamente solo y ya, obviamente las condiciones van a cambiar en cuestión del desarrollo cognitivo, incluyendo en cuestión del desarrollo motriz, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay niños que no pueden desarrollarse bien motrizmente y no necesariamente porque haya una discapacidad, simplemente porque también no hubo ese momento alguien que pudiera retroalimentar, ¿no? Que pudiera dar como esta motivación, porque muchas veces es lo que se necesita poder reforzar. Si no hay ese reforzamiento, no quiere decir que no se vaya a cumplir, sino que va a tardar más tiempo. Resalta que el lenguaje como herramienta mediadora del pensamiento es importante, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen lenguaje, y el lenguaje tiene que ver de la manera en que nos comunicamos, ¿no? No nada más verbalmente, sino también a través de la gesticulación, a través de ese lenguaje no verbal que es el corporal, pues obviamente también nos enriquece. Si nosotros no tenemos como el conocimiento a través de las imágenes, que también nos están transmitiendo información, pues no hay ese lenguaje. Y si no se desarrolla ese lenguaje, pues obviamente también tiene un impacto en el pensamiento. Y esta teoría es importante para todos los psicólogos, ¿no? Siempre que existe un problema de lenguaje, pues obviamente también existe una alteración o una posible alteración en el desarrollo cognitivo, porque van de la mano. Pero también siempre que existe un problema en este tipo de desarrollo, pues también tiene que ver con el desarrollo motriz. Porque recuerden, cuando estamos en el proceso de formación, todos estos conceptos, todos estos desarrollos tienen que ir de la mano. Si uno está alterado, va a alterar a todos los demás desarrollos en estos procesos. Entonces es como tener un panorama más abierto en estas condiciones. También introduce el concepto de la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre un niño, lo que puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda, ¿no? Que es este ejemplo que ya hemos tomado. Reconoce la influencia del contexto cultural en las habilidades y estrategias cognitivas, porque a través de estas habilidades, de estos conceptos culturales, pues también nosotros tenemos esta información, pero también esta formación, porque nosotros también, pues obviamente celebramos a través de la cultura, pero también a través de la formación que tenemos con nuestros papás o nuestros cuidadores.
Y obviamente también tiene sus fortalezas porque integra el aprendizaje como un proceso colaborativo, ya no un proceso independiente, sino colaborativo, y no define claramente sus etapas, como bien les mencionaba, ¿no? Son las críticas que se pueden tener, obviamente, de la teoría que propone Vygotsky. Bueno, recuerden que es importante revisar los videos descriptivos que tienen en su plataforma y también estas sesiones porque siempre se está introduciendo información importante. Les recomiendo que chequen el video descriptivo que ya está subido en su plataforma de la cuarta emisión, porque la siguiente semana vamos a hablar de Jean Piaget y de todas estas etapas del desarrollo. Entonces, para que ustedes puedan tener estos elementos y los podamos traer a dinámica, es importante que los analicen, los lean y que tengan ahí apuntes si es necesario. Bueno, el tiempo se ha acabado. Les deseo que tengan un excelente día y los veo en nuestra próxima sesión. Si tuvieran dudas o comentarios referentes a lo que acabamos de abordar, por favor háganmelo llegar mediante el correo o mediante el chat que tenemos, formó ahí la coordinación. Bueno, me despido, que tengan un excelente día.